Así es, comentarios nacionales del ingeniero José Blandón Castillo. Gracias, Lupe. Oiga, qué guapa está nuestra compañera. Siempre. Siempre, ¿ah? Una belleza de dónde De Santiago para el mundo. Para el mundo. Mire cómo nosotros aquí el talento se derrama. Exactamente. En La belleza. y la belleza está a flor de piel. Oiga, fíjese, voy a decirle dos cosas que no son tema de discusión, que generaron un debate momentáneo, así, como llamará de capullo. ¿Se acuerda de las propuestas de magistrados? Y toda la sociedad civil que hablaba de la necesidad de hacer discusiones y el pacto por el Estado y que el presidente... Bueno, a la reunión del pacto por el Estado no fue casi nadie. Ni las familiares de los que estaban... Nadie. ¿Te das cuenta cómo las cosas se dicen y se hacen? Y quizá la sabiduría del constitucionalista es que esto no... Sí es importante, pero para la gente no es importante. Esa es la verdad. No fue nadie a estas audiencias. Es más, fueron temas y nadie los lee. No son noticias. Y la otra que no es noticia es el asunto de la Constitución, sí, la constituyente. Todo pasó. Lo que sí es noticia es la huelga de Suntra Capat, por su efecto en la sociedad. Igual que son los otros problemas de agua, seguridad, vivienda, recolección de la basura, etc. Esos son problemas, de verdad, ¿no? Pero los otros temas son temas traídos por los cabellos para distraernos de otras cosas. Yo creo que hay que nombrar a los magistrados, pero la Corte sigue funcionando. Sí, por eso que no hemos educado a nuestra gente en esos temas. Bien, yo quería retomar muy rápidamente el tema de la confrontación entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional. Porque después de todo esto, ha quedado evidenciado que en la decisión del señor Contralor de querer hacer una auditoría forense, fíjese la palabra que uso, una auditoría forense, porque ya él estaba haciendo una auditoría en la Asamblea Nacional, que ni siquiera ha terminado. Entonces sale con la de la auditoría forense, dicho ahora en palabras de la diputada Ana Matilde Gómez, es procuradora general de la Nación, con la intención de intimidar y meter miedo. Porque para hacer una auditoría forense a los diputados y en la Asamblea, él necesita, de acuerdo a nuestra Constitución, de la autorización de la Corte Suprema de Justicia, que es la única. Es evidente que el Contralor violó la ley y la Constitución al hacer eso. Eso es evidente. Pero fíjese el giro que le quiere dar hoy, porque no hay la menor duda que esto es parte de su estrategia de comunicación. Mira el periódico La Prensa de hoy. ¿De dónde viene Freddy Humber, entre otras cosas? Fue presidente de este periódico. A ver, maestro, aquí está. Este es el titular de La Prensa de hoy. Aquí. 2 excontralores cuestionan a la diputada Ábrego. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Qué importancia tiene esto? ¿De verdad? ¿Quién es uno? Alvin Widen y el otro quién? Vallarino. Ahora le hablo sobre eso. Y acá adentro viene la matriz informativa. Ahora el Contralor, aquí está, dice, en la pluma del señor Noriega, que no es constitucionalista, es un abogado, sí. Dice, auditoría desamparada, el país no sería testigo de este espectáculo si el Ministerio de Economía y Finanzas no hubiese aprobado las partidas que financiaron generosamente las cuestionadas planillas. Y acá abajo dice, instan a la Contraloría a tomar acciones contra la Asamblea Nacional. Esta es la matriz comunicacional. Están en la sociedad civil de ellos. No, y aquí están los dos señores estos. Widen y Vallarino. Bueno. Fíjense, esta matriz de información ahora va dirigida a golpear a la presidenta de la Asamblea y a echar la responsabilidad de esto al Ministerio de Economía y Finanzas. Vamos a hablar con claridad. El Ministerio de Economía y Finanzas presenta el presupuesto, todos los ministerios tienen la planilla 080 y la Contraloría y la Asamblea también. ¿Quién es el responsable de fiscalizar los fondos del Estado? ¿El Ministerio de Economía y Finanzas? No. De acuerdo al 280, los señores de la Contraloría. ¿Quién refrenda los contratos?
La Contraloría, el Ministerio de Economía y Finanzas, no, la Contraloría. Contraloría. Entonces ahora, el señor Humbert, en su desesperación, le echa la culpa al ministro de Economía y Finanzas. Para salvarse él, no le importa hundir a sus propios compañeros de gobierno. En vez de asumir, cuando yo cometo un error, tengo la valentía de decir me equivoqué y lo resuelvo. Por eso yo le traía el ejemplo que usted tocaba. Hay generales que saben avanzar y saben cuándo tener que retroceder. Bueno, el señor Contralor no sabe retroceder. No sabe. Bueno, porque no sabe de política, pero no sabe de gestión administrativa. Se equivocó, pero no sabe cómo corregir un error que tenía una intención política. Entonces, ahora que dado el descubierto esto, monta esta información. Ahora yo les voy a decir lo que está pasando. ¿Usted cree? Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Si usted va a la Asamblea Nacional y todo el personal de planta que está ahí, que somos 2.700 empleados de planta, y usted pregunta por la presidenta de la Asamblea y tiene un alto nivel de estima, la señora presidenta de la Asamblea, entre todos sus subalternos en la Asamblea Nacional y a nivel nacional. Si usted va al circuito donde ella es diputada y corre contra el señor Humbert llega detrás de la ambulancia. O sea, el nivel de popularidad de Yanivel Ábrego y el nivel de exposición y de enfrentarse a ello ha elevado el nivel de capacidad de dirección política de esta señora, presidenta de la Asamblea. Contrario a lo que ha pasado en la Contraloría. Si usted va a la Contraloría y pregunta por Humbert, su nivel de popularidad o de apoyo es limitado. Entonces, estamos ya al rebasar la parte jurídica, estamos en una confrontación política. Ya no hay aquí, ya es evidente que el señor Contralor violó la ley. Fíjese, el amigo Widen, al que yo le tengo aprecio personal, pero que no le tengo aprecio en cuanto a sus juicios jurídicos cuando se trata de temas políticos. Por ejemplo, ¿usted recuerda cuando Widen dijo que la presunción de inocencia era un invento? De Martinelli. No, de los abogados penalistas. Bueno, la presunción de inocencia es un derecho que tiene usted consagrado en el artículo 22 de la Constitución de la República de Panamá y forma parte del artículo 8 de los principios básicos del sistema penal acusatorio. Eso no es un invento. Ahora se dice de que ellos se pueden hacer las auditorías. Sí, el contador puede hacer auditorías normales, pero no puede investigar a los diputados, hombre. De eso que estamos hablando. Entonces sale el excontador, ¿cómo se llama? Vallarino. Otro a decir cosas que nosotros lo hemos visto en los tableros de una empresa de comunicación, haciendo acusaciones como si él fuera fiscal. Y una de las grandes cosas que yo puedo señalar aquí, y ahora lo voy a utilizar porque voy a unir esta cosa con lo que voy a hablarle posteriormente. Usted se ha dado cuenta que en los procesos donde las auditorías de la Contraloría, llamadas auditorías forenses, se han realizado, no han avanzado, porque las auditorías están llenas de defectos. Y por ahí recibí una información de la Contraloría que hay uno de los auditores que nombró el señor contador para esta misión a la Asamblea. No voy a decir el nombre porque tengo que confirmar esto, tengo ya casi confirmado esto, que estaba envuelto en una investigación de los Panama Habanos Inc. En un proceso que, eso sí lo recuerdo, llegó a manos del magistrado Winston Espadafora. Por cierto, cuando Alvin Widen era... Cuando era contador, el contador Widen. Pero uno de esos me dijeron, yo fui a verificar, tengo casi completo, pero hoy, el lunes o martes le hablo sobre ese caso. Porque si eso es cierto, entonces estamos en otro problema más. ¿Y qué consecuencia ha tenido esto? Que esto ha dejado de ser ya una crisis de constitucionalidad para convertirse en un problema político. Y como es un problema político, mire cómo es. ¿Tiene el señor Contralor la fuerza política ahora para imponerse a la mayoría calificada de la Asamblea Nacional? No. ¿Tiene el presidente Varela la capacidad de doblegar a la Asamblea Nacional? No. Entonces, en ese enfrentamiento, el Contralor va a perder. Siempre que uno va a una guerra,
debe tener clara si vas a la victoria o vas al suicidio. El camino que escogió el Contralor es el camino del suicidio político. Bueno, también hay que tener en cuenta de que para hacer un suicidio político, uno tiene que tener vida política. Bueno, pero él, No estoy seguro que el Contralor haya tenido vida política. no, él tiene intenciones políticas. Bueno, durante el año 15 y 16, él se presentaba ante los diputados Un candidato presidencial. como un candidato presidencial de opción de unidad nacional. Así se presentaba, hombre. Hable con los diputados para que usted vea. Yo he hablado con una cantidad de diputados que me han dicho esto y que él lo citaba allá en la Asamblea. Un día yo dije, aquí, ¿qué hacen tantos diputados yendo a la Contraloría? Y allá él le entregaba, aquí tengo esta auditoría. Esa guerra política también la perdió el Contralor. Y no importa cuántas matrices de información saque la prensa. Ahora lo que está en juego es que el señor Contralor, ahora, para defenderse, quiere implicar al Ministerio de Economía y Finanzas y como consecuencia está implicando al gobierno de Varela. Ahora se va a quedar sin el apoyo de Varela también. Porque ahora el presidente tendrá que tomar una decisión. O el Dulcidio o el Contralor. O el ministro de Economía y Finanzas o el Contralor. Fíjense, si eso es lo que yo llamo la torpeza de no entender las cosas políticas, por no entender que él tenía que retroceder. Entonces aquí le queda un solo camino al presidente Varela. Es buscar un entendimiento político y resolver un problema que es eminentemente político para dar paso al proceso electoral. ¿Hay algo tan complicado en esto? Entonces, si el señor Contralor quiere renunciar, que renuncie, no va a pasar absolutamente nada. Nada. Entonces, yo le sugiero al señor Contralor que guarde sus rabietas, váyase a la playa, tómese un vino, ¿no así? Una buena aventura. O váyase allá a la Gallito de Chitré para que conozca un poco de mosquito y piense. Cuando uno está frente a la encrucijada de ser derrotado, como va a ser derrotado, uno tiene que saber retroceder. Para poder avanzar, usted tiene que retroceder. Si usted quiere avanzar, va a perder la confrontación. Ha hecho de Yanivel Ábrego una dirigente nacional. Puede decir, bueno, ¿y tú por qué está diciendo eso? Digo, bueno, porque es así, pues, esos son los hechos. Sí. Nunca en la historia nacional una presidenta de una asamblea había tenido el valor de enfrentarse al presidente de la República y al Contralor en un solo periodo. ¿Usted ha visto eso antes? No. Entonces, ¿quién gana y quién pierde aquí? Entonces, no hay la menor duda. Entonces, como tenemos que bajar el perfil para poder atender otras cosas y pasar la página para llegar a gobernar, a todos nos interesa que el presidente Varela gobierne para enfrentarnos a los graves problemas que estamos teniendo. Y si el señor Humber es un obstáculo, entonces él deberá tener la valentía de separarse de ese cargo y si quiere ser candidato a presidente, bueno, búsquelo por el partido que sea. Pero no se convierta en un obstáculo, ni divida más políticamente al país. Ahora tratando a través del periódico La Prensa, a la cual él le manda la información. Él le pasa a la prensa las informaciones a qué diputado debe, porque es el que entrega esto. Entonces, esta matriz informativa que sale de la prensa para defenderlo a él, lo que está es hundiéndolo más. Hundiendo a la prensa también, por cierto. Bueno, yo estoy a favor de que la prensa sea un periódico que históricamente ha sido, pero si se equivoca, pues ¿qué vamos a hacer? Hace rato vive equivocado, porque no hay periodismo. Fíjese, voy al otro tema. Usted se recuerda la discusión sobre la imprescriptibilidad y sobre las delaciones. Entonces comenzaron la sociedad civil nuevamente a decir que la imprescriptibilidad era una cosa de principio, que no podíamos permitir que las empresas que habían cometido delitos corruptas se quebrasen, hay que sacarla del país. Entonces no podemos darle más. ¿Se acuerdan? Y que no debemos tener la delación de cooperación efectiva o premiada como un mecanismo, porque eso es. Entonces, ¿qué hice yo? Lo que no hace la prensa, y yo lo voy a pedir a ustedes. A ver, maestro, si me ayuda aquí. Esto viene del Departamento de Defensa de Justicia de los Estados Unidos. Usted ve este numerito que está aquí abajo. Usted va a su computadora. El número que está aquí, yo lo puse, está en azul, se lo voy a dar. Usted marca ahí. Serial número
J-111-115. Le va a salir este documento que está aquí, que yo amablemente he traducido para ustedes, pero está en inglés. Esta es la posición del Departamento de Justicia de los Estados Unidos ante una audiencia en el Congreso de los Estados Unidos. Y con respecto a la ley que Panamá pretendía pasar cuando hablaba de la imprescriptibilidad. Y fíjense lo que dice el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. El 15 de septiembre del 2010, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó la llamada inhabilitación obligatoria que prohibía a cualquier compañía que violara la compañía americana las prácticas corruptas en el extranjero hacer negocios con Estados norteamericanos. Este proyecto de ley disponía la inhabilitación obligatoria para las empresas o individuos que infringieran las prácticas corruptas. El proyecto de ley era defectuoso en muchos sentidos, indicó el Departamento de Justicia, entre otras cosas porque no definía si un hallazgo de prácticas ilegales eran directamente una violación con respecto al FCPA. El proyecto de ley se opuso, que se opuso el Departamento de Justicia no lograba diferenciar además entre infracciones mayores y menores. Para el Departamento de Justicia, su oposición a la inhabilitación obligatoria de empresas o individuos estaba entrada en la misma, según ellos, sería contraproducente, ya que reduciría el número de divulgaciones voluntarias de las acciones premiadas y limitaría la implementación de programas de cumplimiento mejorables, compliance, en empresas que hayan cometido actos fuera de la ley. ¿Qué es lo que el Departamento de Justicia estaba diciendo aquí? Que después fue lo que se aprobó. Que para la economía norteamericana, la existencia de la imprescriptibilidad o la existencia de poner normas que prohibieran por tiempo indefinido a las empresas atentaba contra la economía de los Estados Unidos. Claro. Y fíjese qué encuentro aquí. Ellos señalan casos. Le voy a leer algunos nada más. Dice, por ejemplo, la empresa Halliburton, todas estas son empresas norteamericanas, uno de los proveedores de productos y servicios más grandes del mundo para la industria energética, con aproximadamente 50,000 empleados que representan 140 nacionalidades y operaciones aproximadamente en 70 países, incluyendo Panamá. La compañía acordó 29.2 millones y un vicepresidente acordó pagar la multa de 75,000 para resolver los cargos relacionados con los pagos hechos a una compañía local en Angola en el transcurso de ganar lucrativos contratos de servicios de petrolera. Coima. La Biomed, el fabricante de dispositivos médicos que presentaba a escala mundial, acordó 30 millones. Pero fíjate, Teva Farmacéutica, una compañía americana. Las actividades de Teva en Latinoamérica incluyen desarrollo, fabricación, distribución y comercialización de medicamentos genéricos y especialidad de alta calidad, con múltiples ubicaciones y más de 3.500 empleados en Argentina, Brasil, Chile, México, Perú, Uruguay, Venezuela y Panamá. Las oficinas centrales de Teva América se encuentran en Miami, Florida. El fabricante global de medicamentos genéricos acordó 519 millones para resolver los cargos civiles y penales paralelos que pagaban sobornos a funcionarios del gobierno extranjero de Rusia, Ucrania y México. Y así, aquí una lista de muchas compañías norteamericanas que llegaron a acuerdos con el gobierno de los Estados Unidos y que los Estados Unidos, que sí tienen una ley de compliance, o sea, cuando tú te declaras culpable del delito de soborno, entonces tú tienes que ser intervenido por el Departamento de Justicia para que tú corrijas todo esto. Entonces tú resarces al Estado, devuelves lo que hiciste, tienes que mejorar y tienes un régimen interino, pero sigues trabajando. ¿Para qué? Para mantener la economía y el empleo, que es lo permanente. Entonces nosotros hicimos un proyecto que quería echar por la borda esto, por esta lucha política. Pero además hemos montado una campaña contra la delación premiada. ¿Y qué ventaja tiene la delación premiada? ¿Y qué desventaja tiene también? La delación premiada tiene una ventaja básica, que es que permite ahorro procesal y permite no que alguien salga impune, sino que alguien confiese un delito, se le siga un proceso, pague las multas que dio por las coimas o las cosas que hizo y se pueda procesar a quienes impulsaron esta. Pero la idea de esto no es tener gente presa, es recuperar el patrimonio. Entonces hemos montado nosotros aquí en Panamá una campaña contra eso. Pero fíjense bien ahora,
y esto no es lo que hacen los medios de comunicación, que algunas veces cuando hacen negocios con el gobierno están bien y cuando el gobierno no da lo que quiere, los coaccionan. Ellos ahora cuestionan esto, pero si usted mira los procesos, cuando nosotros nos enteramos del caso de Brecht, a ver, cuando el 22 de diciembre del año 16, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos hizo público el documento, el único que yo le dije, porque la gente comenzaba a decir, incluyendo Whiting, que él tenía una lista, ¿se acuerdan? De todos los que estaban involucrados del Departamento de Justicia, solo hace una publicación sobre esto, que fue el que hizo público. Porque además es confidencial toda la información. El Departamento de Justicia informó de los acuerdos de Odebrecht con ellos en la que se incluía Panamá. ¿Se acuerda de ese? El 22 de diciembre del 16. Y por eso el Ministerio Público necesitó la ley de febrero del 17 para lograr una colaboración efectiva. Donde el Ministerio Público ha logrado colaboración efectiva en la lucha contra la corrupción, ha logrado que los procesos avancen. Donde no ha habido avances, en donde no ha habido colaboración. En donde, por ejemplo, dependiendo de las auditorías que ha firmado el señor Contralor, ¿no así? No han sido lo suficientemente, no prueban absolutamente nada. Entonces los procesos, como las bolsas, como los aviones, como lo que sea, no han ido para ningún lado, ni van para ningún lado. Entonces la colaboración efectiva es un arma en la investigación y nos permite la colaboración internacional en la lucha contra la corrupción. ¿Y por qué esto es importante? Porque en medio de esta pelea entre la Procuraduría, entre el Ejecutivo, la Contraloría y la Asamblea, fue que esta ley se pasó. ¿Se acuerdan? La imprescriptibilidad. Porque la imprescriptibilidad es inconstitucional, hombre, también. Pero también había gente aquí abanicando este tipo de discusión. Entonces, yo quiero elevar la discusión y quiero mezclar esto, porque un país como los Estados Unidos, y trae a los Estados Unidos, pues igual puede traer a Alemania. Sí. Un país como los Estados Unidos, con una alta estabilidad en su sistema judicial, no quiero decir que ahí no pasan cosas, no, alta estabilidad en su sistema judicial y con alto nivel de independencia, ¿no es así? Tiene claro el esquema. Nosotros lo aplicamos el año pasado. Claro que el peligro de esto es que los fiscales intenten presionar a gente para que declare cosas que no son ciertas. Bueno, eso es parte del riesgo que tomamos. Pero en términos generales, esto es un buen instrumento en la lucha. Pero si yo le pongo una multa a una compañía X para que la pague y después la liquido, ¿quién va a pagar la multa? Ese es el principio. O sea, aquí hay gente que como no conoce la economía y no conoce de pagar planilla de verdad, se entiende que, bueno, vamos a cerrar esto, pues entonces cerramos a fulanito, y entonces si cerramos Odebrecht, bueno, se quedan 10.000 trabajadores, pues entonces sí, y se queda el país sin el metro 2, pues. Traemos otra, pero mientras viene se acaba el tiempo. O sea, hay gente que no entiende estos procesos. Y por eso yo estoy a favor de que cuando se sacan información, en vez de estar diciendo fuentes judiciales, el periodista haga su trabajo. Yo he hecho este trabajo buscando toda esta información para decirle que países más avanzados que nosotros en la lucha contra la corrupción tienen normas que nosotros ahora estamos aplicando. Claro, tenemos dificultades porque la nación todavía no lo entiende bien. Es nuestro deber explicarlo. Es el deber del Ministerio Público informarnos. Pero se ha avanzado más en estos grandes acuerdos que en las investigaciones del señor Contralor. Por eso yo le digo que si el Contralor se va o no se va, no va a pasar nada porque es mejor que se vaya para que llegue alguien con la capacidad de entender que las auditorías no son caprichos. Entonces, todo esto, para informarle, y termino aquí, que en el mundo moderno, a pesar del control de la información que quieren tener sobre usted, para obligarlo a pensar como ellos, hay gente como esta empresa, por ejemplo, que le brinda la información para que usted piense como usted quiera, no como yo estoy diciendo. Yo le estoy pregando esta investigación, busque los informes, léalo, y cuando usted lo lea se va a dar cuenta de las justezas de las decisiones.
Aquí hay gente que no son capaces de reconocerle un mérito al gobierno en nada. Nosotros dijimos aquí que a mí me pareció que la reunión del presidente Varela con la señora primera ministra de Inglaterra fue bien. Yo le leí aquí el comunicado del Foreign Office. Me pareció que la posición del presidente Varela allá en Israel, al dejar nuestra embajada en Tel Aviv y llamar a la paz, me pareció una posición internacional correcta de Panamá. Pero hay cosas, por ejemplo, este enfrentamiento entre el presidente Varela y la Asamblea me parece incorrecta. Y le doy evidencias para que usted también tome su decisión. ¿Por qué? Porque este enfrentamiento lo que está trayendo es un estancamiento y legislaciones que conspiran contra nuestro desarrollo económico. Y entonces lo que estamos metidos es un enfrentamiento idiota que nos puede llevar a situaciones imprevistas en medio de un proceso electoral en una región que tiende a, con la llama del volcán que es la política, a consumirnos a todos. Contra la desinformación, contra la manipulación, contra la agenda mediática prefabricada, solo queda un camino, el estudio. No confíe en todo lo que le dicen. Mi abuela me decía a mí un consejo que nunca se me ha olvidado. Usted vaya a la escuela, estudie mucho, hágale caso a los maestros, saque buena nota, pero no crea todo lo que le dicen. Así que le dejo el consejo de mi abuela. Usted mire eso, entreténgase, pero no crea todo lo que le dicen. Así es.